Hola de nuevo. Bueno, pues vamos a continuar con lo que sería la segunda parte o el segundo vídeo que va a estar asociado al tema 8, al tema de sesgos de memoria. Aquí tenéis en esta primera diapositiva pues digamos, lo que es la idea general que subyace todo este tema, que es lo que llamamos aquí la noción de que el recuerdo selectivo de información emocional negativa podría darse tanto para el estrés como para la ansiedad. Lo dejo como interrogante porque en realidad, como ya os anticipé, no parece ser que los sesgos de memoria sean los más característicos dentro de lo que podríamos llamar el rasgo de ansiedad o los trastornos de ansiedad. Lo vamos a ver con más detenimiento a continuación. En todo el tema íbamos a ver tres tipos generales de líneas de investigación distintas. Por un lado, pues la que estuvimos viendo en el vídeo anterior, que es la que hace referencia al estado de ánimo inducido y sus efectos sobre la memoria, donde ya obtuvimos algunas conclusiones sobre cuándo realmente esos efectos de estado de ánimo inducido con diferentes procedimientos pueden realmente tener un efecto sobre la memoria. Fundamentalmente vimos que cuando el efecto es muy claro y se da de una manera más robusta es cuando esa inducción de estado de ánimo tiene lugar durante la fase de aprendizaje de contenido que es congruente con ese estado de ánimo, de palabras, que es congruente con un estado de ánimo triste o negativo. Lo que vamos a ver a continuación son dos bloques que a la larga pues, van a resultar en un vídeo un poco más largo que el anterior, porque vamos a tratar dos aspectos muy interesantes ambos y relacionados uno directamente con el estrés y el otro con lo que tiene que ver con el rasgo de ansiedad y los trastornos de ansiedad. El estrés, como sabéis, es el gran tema nuestro, porque tenemos ese modelo del proceso de estrés, pero aquí vamos a hablar de efectos de la memoria o sobre memoria del estrés, centrándonos en eventos muy traumáticos, en eventos, algo que seguramente ya os sonará de haberlo visto en memoria, pero que aquí vamos a repasar, ¿no? Y después vamos a ver el efecto que es sobre la memoria, es decir, vamos a evaluar si realmente existe eso que llamamos un sesgo de memoria en las personas que muestran un rasgo de ansiedad o cierta vulnerabilidad hacia la ansiedad, del tipo que sea, y lo mismo con los trastornos de ansiedad, del tipo que sea. Aunque vamos a hablar especialmente de un grupo de estudios realizados con el trastorno de ansiedad generalizada, más que como en otros casos que hemos hablado de ansiedad social y demás. Pero antes, me gustaría que estuvieseis contemplando la imagen que os voy a poner a continuación durante unos 5 segundos. Lo voy a contar a partir de ahora. Muy bien. Ya habéis visto la imagen y aquí os dejo dos preguntas que podéis tratar de responder sin pasar hacia atrás el vídeo para ver de nuevo la imagen. Entonces ya no tendría mucha diversión la tarea, ¿no? Las preguntas son: ¿de qué color era el coche que venía de frente? ¿Blanco, gris o negro? Y la otra pregunta es: ¿de qué color era el abrigo de la mujer? ¿Blanco, gris o negro? No lo voy a resolver todavía, vamos a seguir un poco con la clase y más adelante os resolveré, si no lo habéis resuelto ya vosotros, estas dos preguntas. Muy bien, pues como decía, uno de los bloques importantes tiene que ver con el recuerdo de eventos estresantes o traumáticos. Seguramente de esto habéis oído hablar en otra asignatura, es un tema muy importante en todo lo que tiene que ver con psicología forense o jurídica, en relación a lo que tiene que ver con los testimonios de la vida real, ¿no? Cuando hablamos de situaciones de vida real, y también con aquello que se llama memoria de destello o flashback. Voy a detallaros aquí un poco un estudio característico en el que se ha tratado de averiguar cómo son esos recuerdos que tenemos cuando han ocurrido en nuestra vida algún tipo de situación, evento o hecho traumático, ¿no? Algo grave como por ejemplo en este estudio que os presento, que es haber presenciado un robo, ¿no? Es un evento estresante casi seguro, ¿no? Y en este estudio, que se hizo en 1992, pues lo que se cogió son a personas que habían estado en un robo, en total creo que eran 58 testigos, y se les sometió pues, a una especie de prueba de memoria para ver qué es lo que recordaban sobre el robo.
Lo interesante aquí no es un tanto, porque claro, al ser memoria de testigos, salvo que haya una grabación de vídeo donde todo haya quedado perfectamente recogido, en principio, pues no, es difícil saber qué es lo que realmente ocurrió, ¿no? Todo lo que ocurrió alrededor de ese hecho, ¿no? Entonces, estos estudios, que son de otra época, se centraron sobre todo en ver cuál era la consistencia en el recuerdo de las víctimas, perdón, de los testigos, cuando se les evaluó inmediatamente después del robo, unos días después, y entre 4 y 15 meses después. Es decir, lo que nos interesa es si lo que recordaban unos días después era lo mismo que decían recordar entre 4 o 15 meses después, donde ya había pasado un tiempo más que considerable, ¿no? Y evidentemente, bueno, ahora lo anticiparé, la otra manipulación importante que pudieron hacer es separar los que habían sido víctimas de los que habían sido meros observadores. Es decir, eran un banco, pues evidentemente a quien había apuntado con el arma para pedir el dinero, etcétera, podrían ser los trabajadores del banco, etcétera, y los que estaban allí presenciándolo y que no se vieron amenazados de forma directa, a pesar de que la situación en sí misma era estresante, ¿no? La idea es ver si la consistencia o el recuerdo era mayor en un grupo que en el otro, ¿no? Y en principio es así, quiero decir, las víctimas recordaban más sucesos y además eran más consistentes en su recuerdo y lo que sería que los observadores. Y el otro aspecto característico de esta tarea es que se recordaban más aspectos específicos, como por ejemplo el arma que habían usado, que otros circunstanciales, como qué personas estaban presentes, cuántas estaban, o cosas por el estilo, a qué hora ocurrió exactamente. Todos esos aspectos pues quedaban vagamente, o se recordaban muy vagamente, y la consistencia variaba mucho cuando se midió días después a meses después, ¿no? Por lo tanto, este estudio se ha replicado, se ha hecho varios estudios en el mismo sentido, en los que se han cogido testigos de algún tipo de hecho traumático y se ha tratado de ver cómo es las características de su recuerdo, quiénes recuerdan más, si las víctimas, los observadores, la consistencia, a lo largo de cuánto tiempo se recuerda lo mismo y qué tipo de cosas se recuerdan, ¿no? Y un detalle importante aquí es que se recuerdan sobre todo aspectos muy relacionados, muy específicos con el hecho traumático, que te apunten directamente con el arma, qué arma llevaba, cuántos eran los atracadores, qué llevaban puesto, ese tipo de detalles seguramente en todos estos estudios se ha reproducido que se recuerdan muy bien, mientras que otros, más circunstanciales, que rodean aquello, pues probablemente se olvidan muy fácilmente o no hay una consistencia en el recuerdo. Por lo tanto, estos estudios lo que demuestran es que ante hechos o eventos traumáticos, pues parece ser que hay una potenciación del recuerdo, al menos de algún tipo de aspectos que rodean, sobre todo los más específicos, que rodean a ese tipo de situaciones. Es más, parece que varía ese recuerdo en función del nivel de estrés, puesto que las víctimas asumimos que están sometidas a un estrés mayor, puesto que han sido amenazadas directamente y lo han pasado probablemente peor, que los que están observando, que aunque pueden de alguna manera también sentirse un poco estresados, no lo están, asumimos al mismo nivel que las víctimas. Como digo, esto se ha replicado en numerosos estudios y es algo que seguramente habéis oído hablar en otras asignaturas, y aquí lo traemos a colación, puesto que es una situación de estrés en la que ocurre algo específico que nos interesa a nosotros, que es una potenciación aparentemente del recuerdo, ¿no? Del hecho. Y una memoria posterior que se mantiene sobre ese hecho, con cierta consistencia. Esto se relaciona mucho también con otro fenómeno de la vida real que seguramente pues habéis oído hablar también, que es lo que llaman las memorias flashbulb o también memoria de destellos, que podríamos traducirlo nosotros, ¿no? En realidad esto se refiere a sucesos que no hemos tenido o hemos visto todos de alguna manera, quizás sin estar directamente implicados, y esta es la clave aquí, pero que realmente han sido tan inusuales o tan sorprendentes que de alguna manera se nos ha quedado grabado en la memoria, ¿no? Yo no sé si a vosotros lo conté ya, porque casi siempre suelo hablar de ello, pero yo tengo como una de esas memorias de destello, flashback, los atentados del 11S. Me acuerdo perfectamente dónde estaba, me acuerdo, pues bueno, yo en esa época acababa de, me parece, bueno, no, todavía no sé si era 2001,
bueno, no me acuerdo exactamente, pero sí que recuerdo que ya no estaba en mi casa, yo no vivía en mi casa, vivía en Málaga, en la ciudad, y mi padre vive en el pueblo, Ronda, pero estaba en casa, era septiembre y estaba en casa. Y me acuerdo perfectamente de que vi el telediario, de que estaba solo, aunque después ya llamé a mis padres para que lo vieran, etc. Todo eso, pues son unos detalles que muchos años después todavía mantenemos. Y seguramente vosotros tendréis sobre algún suceso, a lo mejor no tan espectacular como este del 11S, pues tenéis algún recuerdo de ese tipo, ¿no? ¿Qué diferencia hay aquí, si os prestáis un poco de atención, entre la memoria de testigos, especialmente de víctimas, y esta memoria de destellos? Pues que el grado de implicación es distinto. Aquí es un evento importante, inusual, sorprendente, puede que incluso un poco traumático, aunque habría que ver hasta qué punto, viéndolo desde una televisión a miles de kilómetros de distancia, se siente como traumático, ¿no? Y el recuerdo es precisamente de las cosas que rodean a ese evento. Es decir, de la noticia, dónde apareció, incluso a qué hora. Es decir, yo me acuerdo que era la hora del telediario, iba a empezar el telediario, de hecho, creo, y empezó con esa noticia. Muchos detalles circunstanciales, precisamente. Mientras que hemos hablado antes que en esta memoria de testigos o de víctimas, realmente los aspectos circunstanciales son los que menos se recuerdan, los que más se recuerdan son los específicos a la amenaza. Por lo tanto, una diferencia importante entre la memoria de testigos y la de flashback, o testigos centrándonos en las víctimas, es que la de las víctimas está como más focalizada en los aspectos directamente amenazantes. Y sobre esos aspectos tiene un poder de recuerdo casi mayor que otro tipo de eventos que hayan podido ocurrir, ¿no? Y son muy consistentes a lo largo del tiempo. Y sobre todo mayor que con respecto a eventos circunstanciales. Así que muy bien. Bueno, esto sería casos de estudios, como digo, de recuerdos de eventos estresantes o traumáticos. ¿Cuáles son las conclusiones, por tanto, que podemos sacar un poco a partir de toda la literatura, que es grande? Yo simplemente me he limitado aquí a compararos dos fenómenos que seguramente ya recordabais. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar? Bueno, pues por un lado tenemos lo que comentaba antes, ¿no? Es decir, los testigos suelen tener, o las víctimas especialmente, suelen tener un recuerdo vívido y bastante duradero. Duradero quiere decir aquí que es consistente, que no varía mucho de lo que experienciaron, lo que recuerdan varios días después a varios meses o años después, ¿no? Igualmente, lo que ya he dicho, insisto, recuerdo de aspectos muy circunstanciales, muy específicos, mejor en las víctimas que en los observadores. A pesar de ello, tenemos esta memoria de destello, como digo, que se presenta precisamente ante hechos inusuales que pueden ser relativamente traumáticos, pero que no somos víctimas y por lo tanto no hay una amenaza tan inmediata que focalice el recuerdo sobre las características ligadas íntimamente a esa amenaza. Eso sería como las conclusiones que podemos sacar de estos estudios, ¿no? Pero estos estudios presentan, bueno, como ya sabéis, en realidad son casi como estudios de campo, porque es seleccionar a gente que ya ha experimentado, ha sufrido esos hechos traumáticos, y no es lo mismo que realmente estudiarlo en el laboratorio, ¿no? Donde tú tienes un mayor control de todo lo que puede pasar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en relación a las memorias de testigos y de víctimas, en realidad cuando se hacen este tipo de estudios a posteriores, ¿no? Cuando ya ha sucedido todo, pues una cosa que suele faltar es que no hay una situación de control habitual, es decir, no sabemos de otra situación muy inusual que haya sufrido esa persona y la que podamos, o haya sufrido en el mismo momento, y sobre la que podamos evaluar su memorabilidad, ¿no? Imaginaros que a lo mejor pues da la casualidad que el robo ocurre 2 o 3 días antes o después del tema del 11S. Pues quizá ahí sí tendríamos una condición de control, porque podríamos preguntarle sobre su memoria de destellos en relación al 11S y comparar cómo de bien o mal recuerdan, ¿no? Pero en general es difícil controlar este tipo de estudios. Lo máximo que puedes hacer es tratar de dividir a los testigos entre víctimas y observadores y compararlos y cosas por el estilo, ¿no? Por lo tanto, hay que tomarlos, aunque dan una información muy útil y de hecho tiene mucho peso a nivel jurídico y forense, hay que tomarla también con esa cautela que siempre debemos tener cuando los estudios no tienen ese rigor experimental que
que al menos a los investigadores nos gusta que exista antes de tomar grandes conclusiones, ¿no? El otro problema, que está muy relacionado con, perdón, con lo que os estaba contando, tiene que ver con el hecho de que son informes subjetivos, es decir, es lo que la persona nos dice que recuerda. Ahora, como he dicho, a lo mejor como hay cámaras en prácticamente todos los sitios, es posible valorar con mayor seguridad la exactitud o el acierto de esa memoria, ¿no? Pero bueno, en general en muchas ocasiones ocurre que no es posible, nadie lo ha grabado. Si hay una grabación no hay que buscar testigos, ¿verdad? Entonces, porque ya está todo ahí. Pero cuando al final hay que buscar testigos, etcétera, implica que la víctima y el supuesto delincuente pues realmente no han sido grabados cuando están ocurriendo las cosas. Y por lo tanto, ahí juega un papel muy importante tanto lo que la víctima pueda decir como lo que realmente pueda indicar a posibles testigos y observadores, ¿no? Por lo tanto, son relatos subjetivos y donde tiene mucho peso, o puede tener mucho peso, la reconstrucción a posteriori que haga la persona. Quizás no son tan realistas esos recuerdos, puesto que la persona los vuelve a reexperimentar y cada vez que lo reexperimenta quizá pierde algo de nitidez. No lo sabemos. Estos estudios sugieren que desde que lo recuerdan unos días después a que lo recuerdan varios meses después, más o menos funciona bien. Esa consistencia existe. Pero lo que recuerda unos días después, ¿es exactamente lo que ocurrió o hay algo que ha añadido esa persona, puesto que es algo subjetivo de cómo lo ha experimentado, que realmente no estaba dentro de lo que sucedió, ¿no? Como os podéis imaginar, este tipo de cosas son súper relevantes en contextos jurídicos donde se juega mucho sobre la culpabilidad o no de determinado tipo de personas, etcétera, ¿no? Entonces, no metiéndome en ese campo, que no es el mío ni mucho menos, y donde sabréis los que estáis estudiando jurídica bastante más seguro, lo que sí que vamos a hacer ahora es, por comparación, no centrarnos solo en ver los efectos que tienen sobre la memoria los hechos traumáticos, centrándonos en la memoria directa obtenida por las personas que han padecido esos hechos traumáticos, sino que vamos a hacer estudios de laboratorio. Vamos a ver lo que dicen los estudios de laboratorio sobre los efectos que pueden tener el estrés o los estímulos estresantes, muy estresantes, sobre la memoria, ¿vale? Entonces aquí vamos a distinguir entre dos tipos de efectos importantes en memoria, ya sabéis también por la asignatura de Psicología de la Memoria, que podemos distinguir claramente entre amnesia retroactiva o memoria retroactiva o proactiva, ¿no? O amnesia anterógrada, retrógrada, ¿vale? Bueno, aquí los estudios que os voy a presentar dividen entre, se han hecho unos que miden solo una y otros que miden las dos y permiten saber qué efecto tiene el hecho traumático sobre el recuerdo inmediatamente anterior al hecho traumático y el inmediatamente posterior al hecho traumático. ¿Vale? Eso sería retroactivo el primero y proactivo el segundo. Lo vamos a ir viendo con más detenimiento. Lo que la investigación experimental sugiere, con estudios como el que os voy a presentar ahora aquí a continuación, es que realmente el hecho traumático tiene un efecto amnésico sobre las cosas que ocurren o los eventos que han ocurrido inmediatamente antes de que suceda dicho hecho o evento traumático. Por ejemplo, esto sería un estudio ya de laboratorio, como veis no es una experiencia personal de la persona, sino que se le presenta un vídeo a los participantes en el estudio, entonces hay un vídeo de un robo, y en ese vídeo hay dos situaciones muy diferentes. Una con mucho estrés, donde aparte de producirse el robo, a la salida uno de los atracadores dispara a un niño, y otra en la que no ocurre eso, sino que simplemente hay una conversación muy tensa durante la salida de los atracadores, pero no hay ningún disparo ni nada por el estilo, y el estrés bastante más bajo, ¿no? Salen y se van sin problemas, ¿no? Eso serían dos situaciones, una manipulación que, por ejemplo, no podemos hacer fácilmente cuando estamos trabajando directamente con testigos o víctimas, ¿no? Observadores y víctimas, ¿no? En este estudio, que os cuento sobre el vídeo de un robo, el elemento crítico o la pregunta crítica que hicieron, tenía que ver con el número que tenía puesto en una camiseta otro niño que jugaba a la pelota y que se veía en el vídeo
jugar a la pelota 2 o 4 segundos antes de que saliesen los atracadores y al final disparasen al otro niño, ¿no? Por lo tanto, es algo que ocurre inmediatamente antes del hecho traumático. ¿Y qué es lo que encontraron en ese estudio? Pues que evidentemente, bueno, evidentemente no, porque no está tan claro, pero el efecto que tuvo el hecho traumático, es decir, ver en el vídeo disparar al niño, tuvo un efecto amnésico, en el sentido de que redujo el recuerdo del número de la camiseta del otro niño que estaba jugando a la pelota, lo hizo más en el grupo de estrés, es decir, cuando hubo un disparo, que en el otro grupo donde también se veía al niño, pero realmente no hubo un disparo, sino que fue una situación mucho más relajada en la que salen los atracadores y se van y ya está, ¿vale? Y sin embargo, el recuerdo del resto de los aspectos fue más o menos igual, es decir, aspectos que tenían que ver con los propios atracadores, etcétera, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que la situación de estrés que se produce en un momento determinado parece que tiene un efecto hacia atrás, en el sentido de que hace que nos olvidemos un poco de lo que ha ocurrido inmediatamente antes, ¿no? Luego veremos una explicación, si no la tenéis ya vosotros accesible, de por qué esto puede ser así. Bueno, este estudio como solo midió realmente lo que sería la memoria, la amnesia retroactiva. Pero también hay evidencia de que ocurre lo que conocemos como amnesia proactiva o anterógrada. En esto lo que ocurre es que el efecto amnésico, es decir, el olvido, se produce, o esa disminución del recuerdo, se produce para información neutra, como la de antes, que era la camiseta del niño, que yo era neutro, se produce para información neutra posterior a este evento estresante. Muy bien, ¿cómo puede o cómo se ha podido o se ha estudiado esto directamente? Bueno, pues uno de los estudios clásicos lo que hizo fue presentar secuencias de imágenes neutras. Esto es bueno, no es exactamente igual, pero vamos a hacer algo parecido en la práctica del tema. Entonces presentaron secuencias de imágenes neutras y a la que era la imagen número 10, que era la imagen crítica, pues de pronto aparecía una imagen de nuevo neutra o otra altamente estresante. De hecho, esa imagen que aparecía era la de un cadáver de una persona completamente desfigurada por los golpes, y además a la imagen se le acompañaba de información diciendo que había sido imagen obtenida del cuerpo de policía de Nueva York, etc. Es decir, como para darle todavía un mayor toque de realidad, ¿no? La idea es que en este estudio la medida clave es qué ocurre en las imágenes que has visto inmediatamente antes de esta imagen estresante y qué ocurre en las imágenes que has visto inmediatamente después de este evento estresante. Es decir, las 3 anteriores y las 3 posteriores. Las 3 anteriores, recordad que son todas neutras. Las 3 anteriores nos permitirían ver lo que sería el efecto amnésico retroactivo, mientras que las 3 posteriores sería el proactivo o anterógrado. Bueno, pues como veis en la misma transparencia, en la misma diapositiva, el efecto es, de nuevo, o en este caso, encuentran un efecto amnésico de carácter eminentemente proactivo. Es decir, se recuerda peor lo posterior. En este estudio no se obtiene el retroactivo, pero hay otros estudios similares que sí lo han obtenido, ¿vale? Y de hecho, de esto vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? Por lo tanto, seguid pensando en lo que os estoy comentando. El evento estresante, que antes hemos visto cuando estábamos viendo lo que tenía que ver con la memoria de víctimas, etcétera, en esos contextos hemos visto que se recuerdan muchas cosas muy bien específicas y particulares sobre la amenaza, ¿no? Y o por lo menos las personas dicen que realmente muestran una consistencia, dicen recordarla y además la recuerdan mejor que otras y cosas, y además lo hacen de una manera consistente. Sin embargo, esta evidencia lo que nos habla es un poco de efectos amnésicos. Es decir, lo contrario, como que el estrés tiene un efecto también no solo potenciador de un cierto tipo de recuerdo, sino de deteriorar otro tipo de recuerdo. Aquí tenéis una representación, para que os quede un poco más claro, de cómo realmente funciona este tipo de estudio en el que medimos los efectos amnésicos retroactivos y los proactivos. Aquí la tenéis representados con un conteo de estudios que se han hecho, que hemos hecho con alumnos previamente, y lo que tenéis es el momento en el que aparece la foto crítica, ¿vale? Justo aquí en el centro, el evento estresante,
esa foto, por ejemplo, del cuerpo de una persona que ha sido asesinada, totalmente destruido por los golpes. Y después tenéis representado lo que serían los eventos anteriores, que serían las imágenes neutras que se han visto antes y las imágenes neutras que se han visto después. Y a la izquierda, evidentemente, lo que marca el eje es el porcentaje de recuerdo que hay de esas imágenes. Como veis, hay un descenso notable conforme nos acercamos para lo que serían las fotografías emocionales, cuando la fotografía, lo que han visto en el centro ha sido una fotografía emocional, el evento estresante. El rosa indicaría cuando la fotografía ha sido neutra, es decir, no ha sido representando ese cadáver apaleado. Y entonces lo que vemos es el descenso en el recuerdo previo, en el caso de que al número 10, cuando ese número 10, o esa imagen número 10, esa foto número 10, es la estresante, y el posterior, mientras que todo se mantiene igual en el caso de las neutras. Es decir, cuando tú has visto en el número 10 o aquí una fotografía neutra, no hay ningún efecto anterior ni posterior. Estos efectos anteriores son curiosos porque tendemos a pensar en las causas siempre hacia adelante, ¿verdad? Dice, bueno, si apareció aquí, yo entiendo que deteriore esto, lo que sigue, pero lo de antes, bueno, pues ahora iremos viendo por qué puede ser que ocurra ese deterioro de lo que se ha presentado con anterioridad. Pero antes de todo eso, vamos a terminar de ver algunos de los estudios experimentales que se han hecho sobre esto del recuerdo de eventos o alrededor de hechos traumáticos. Al principio del vídeo os he presentado, ¿no?, una fotografía. La verdad que la fotografía que usaron en el estudio es esa, pero era en color y mucho de mayor definición. Por lo tanto, aquí estamos simplemente haciendo un juego porque en realidad esa fotografía no da para mucho, ¿no? Pero bueno, nos sirve un poco para plantear de nuevo la pregunta, ¿no?, de qué color era el coche que venía de frente y de qué color era el abrigo de la mujer. Y esta pregunta y esa fotografía están relacionadas con un estudio que lo que trata es de dilucidar un poco a nivel experimental esa diferencia entre lo que es central, lo que ocurre alrededor del estímulo que es amenazante o que representa el estrés o el hecho traumático con más fuerza, y lo que es periférico, lo que rodea a ese estímulo, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver ahora lo que en principio vosotros deberíais haber recordado o no. A vosotros he presentado la foto que aparece en la parte inferior, que es la foto de la condición de estrés, ¿vale? Pero en el estudio en el que trataron de ver experimentalmente esa diferencia entre el recuerdo de lo que ocurre en el foco, de alguna manera, de la situación estresante y el del periférico, pues usaron esta condición de estrés, otras fotografías con condición no estrés. De hecho, no eran fotografías, para seros honestos, es decir, eran secuencias. Se veía como el coche se iba acercando y pasaba, y en otras se veía como el coche pasaba y dejaba, ¿no?, a la persona en el suelo, ¿no? Y también había otra condición que no viene al caso, que es una situación inusual también, en la que no, pero bueno, no viene al caso. Aquí lo importante es que en este estudio, en el que entonces presentaban este tipo de secuencias, comparándose entre estas dos condiciones, lo que vieron es que cuando nos vamos a lo que sería el estímulo central, que sería la mujer conduciendo la bici en este caso, o la mujer en el suelo después de aparentemente haber sido golpeada por algún coche y por tanto haber sufrido un accidente y probablemente está grave, pues lo que vemos es que el recuerdo de esta parte, del abrigo, que es lo que os pregunté antes, en la condición de estrés es mucho más alto que en la condición de no estrés, el color del abrigo, ¿vale? Y el periférico, es decir, en este caso el coche, resulta que se invierte. No es que sea nunca un recuerdo muy perfecto, pero en el caso de no estrés se recuerda algo mejor que en el caso de estrés, ¿vale? Entonces, lo que estos estudios como este, manipulando este tipo de presentaciones de estrés o no estrés a través de vídeos, secuencias de imágenes o fotos, como hemos visto anteriormente, lo que nos muestran no solo es ese efecto un poco amnésico en el tiempo, de recordar menos lo inmediatamente anterior o lo inmediatamente posterior, sino que también nos muestran que en el momento que ocurre el suceso, nuestro foco de atención está, digamos, nuestra memoria es mejor para lo que ocurre es decir, alrededor
en el centro del hecho traumático, ¿no? Como en este caso la persona que se ha caído, o cuando hablábamos de las memorias de testigos o de víctimas, pues era el recuerdo de, pues, de cuántos atracadores eran, cómo era el atracador, si era alto o bajo, la pistola, ese tipo de situaciones, ¿no? Una focalización hacia lo que sería el estímulo amenazante que hace que lo periférico se recuerde menos. En la situación de estrés, en la de no estrés, pues más o menos se mantiene un equilibrio y se recuerda de manera similar o casi similar en las dos cosas, ¿no? Muy bien, pues entonces, ¿cuáles son las conclusiones de este tipo de investigaciones experimentales sobre los hechos traumáticos? Recordad que son investigaciones que tratan de alguna manera de entender mejor ese fenómeno que se ha estudiado directamente con la memoria de testigos o víctimas, etcétera, ¿no? Con la memoria de detalles, etcétera. Bueno, pues una de las conclusiones importantes es que los detalles centrales, como he dicho antes, del evento traumático, se recuerdan mejor que los periféricos. Algo que es coincidente con el fenómeno de fijación del arma que os estaba hablando antes, ¿no? Generalmente nuestro recuerdo, nuestra atención es mayor en situaciones de amenaza directamente hacia los estímulos más amenazantes del contexto en el que estemos. Entonces, si es un robo, por ejemplo, es claro, es hacia el arma que tengamos, ¿no? Y eso hace que eso se recuerde mejor. Entonces, lo que parece que nos lleva a esto a concluir es que el estrés puede potenciar la memoria, aparte de producir esos efectos amnésicos que he comentado antes, pero lo hace selectivamente, es decir, potencia aspectos centrales de la memoria, mientras que deteriora probablemente otros aspectos circundantes, no centrales, periféricos, tanto espacialmente, es decir, en el momento del hecho traumático, como lo que ocurre justo antes o justo después. Es decir, esa amnesia, ese deterioro que puede producir el estrés, ocurre en el tiempo y parcialmente también puede ocurrir en el mismo momento que aparece el hecho traumático o estresante. ¿Y por qué ocurre esto así? Bueno, pues aquí tenéis lo que podrían ser explicaciones claras, ¿no? Que quizá tienen que ver más con efectos de atención, de consumo de recursos que con propia memoria. Entonces, por un lado, tenéis que el efecto retroactivo, es decir, el hecho de que olvidemos lo inmediatamente anterior al suceso traumático, se puede explicar porque realmente a la aparición de ese suceso traumático son tanto los recursos atencionales y de todo tipo que disponemos al procesamiento de esa amenaza que no permitimos que se consolide información que hemos visto antes. Ya sabéis que la memoria no es lo veo y se guarda automáticamente, sino que hay unos procesos de consolidación que ocurren en diferentes estructuras cerebrales y que llevan su dinámica temporal, y ese proceso de consolidación a nivel neural y celular, pues evidentemente se ve alterado cuando nuestros recursos se disponen hacia otro tipo de información que en ese momento es vital para nosotros, ¿no? Por lo tanto, el efecto sobre la memoria retroactiva podríamos explicarlo desde un punto de vista de interferencia con un proceso que todavía no ha terminado, que es el de la consolidación en memoria. ¿Y cómo podríamos explicar entonces el efecto proactivo? Es decir, lo que a veces se conoce como amnesia anterógrada, ¿no? Bueno, pues en este caso es simple y llanamente por una reducción de la atención. No tiene que ver con el famoso paciente, ¿no?, que sale y que está también reflejado, no como paciente, pero bueno, sí en la película de Memento, aquella, ¿no?, de estos pacientes que no recuerdan, tienen muy poca, es decir, cada día es nuevo para ellos, ¿no? No tiene que ver con esa lesión del hipocampo y la falta de tiempo para consolidarlo, es otra cosa, ¿no? Aquí hablamos de una amnesia que es producida porque aparece un evento traumático y que lo que sigue inmediatamente después realmente no se recuerda muy bien porque nuestra atención y todos nuestros recursos siguen procesando lo que tiene que ver con el hecho traumático. Es como si, aunque se hayan ido los atracadores, yo todavía no he podido recuperarme como para tener todo mi sistema cognitivo en todo mi cerebro dispuesto a procesar información como lo suele hacer normalmente, ¿no? Por lo tanto, es una reducción de la atención. Y esto es lo que explica entonces esos efectos o ese recuerdo selectivo que suele tener además los hechos traumáticos. Es decir, producen amnesia porque nuestra atención se concentra en grandes cantidades y de una manera muy selectiva hacia lo que tiene que ver de forma directa con la amenaza. Y se produce lo que se conoce como el efecto túnel, es decir,
solo entra por aquí lo que tiene que ver con la amenaza, con el túnel de mi atención, y todo lo demás pues pierde un poco de nitidez y el recuerdo de ello posteriormente pues se ve un poco deteriorado, mientras que todo lo que tiene que ver con el hecho clave, traumático, pues se recuerda perfectamente, ¿no? Bueno, pues esto es algo que también se relacionaría, aunque no vamos a entrar aquí, con lo que sucede en personas que sufren trastorno de estrés postraumático, etcétera, en los cuales esas memorias se vuelven intrusivas y muy penetrantes y muy centradas en todo lo que es malo de la situación en la que ocurrió o tuvieron el trauma, ¿no? Muy bien. Pues ahora vamos a cambiar un poco, vamos a dejar, hemos visto en primer lugar, hemos estado viendo lo que serían los efectos del estado de ánimo, inducido experimentalmente, ¿no? Algo que todos sabéis, de que en función de nuestro estado de ánimo, pues tenemos una cierta preferencia por información consistente con ella y eso al final tiene un efecto sobre nuestra memoria, ¿no? Lo siguiente que hemos visto es ya algo que sí que nos mete más directamente en nuestra asignatura, que es el efecto que tiene una situación de estrés, de alto estrés muy amenazante. Ahí digamos que la interpretación no cabe lugar a dudas. Si alguien te está apuntando con una pistola, evidentemente ahí no tiene mucho que interpretar, el peligro está ahí, ¿verdad? Por lo tanto, ahí es una situación de mucho estrés y es una situación en la que realmente hay un efecto, o lo que hemos querido demostrar aquí, hay un efecto sobre la memoria que tiene que ver con una focalización hacia todo lo que tiene que ver con la amenaza, que se recuerda algo mejor, y con un deterioro en el tiempo y en el espacio con todo lo que circunda la amenaza. Tanto hechos circunstanciales que ocurren al mismo tiempo que la amenaza, como lo que ocurre inmediatamente antes o inmediatamente después. Y ahora lo que vamos a ver, porque eso era el estrés, ahora vamos a adentrarnos en el otro tema, quizás en la parte más relacionada con este segundo bloque de nuestra asignatura, que tiene que ver con los sesgos cognitivos. Lo otro era sesgos que producía el estrés por sí mismo, pero aquí vamos a hablar ya de los sesgos cognitivos en el rasgo de ansiedad y los trastornos de ansiedad. Y para estudiar estos tipos de sesgo, lo que se han usado son tareas como las que hemos visto, por ejemplo, en el primer bloque de este tema. Es decir, tareas de memoria, en las que por un lado se le presentan listas de palabras, negativas, positivas o neutras, esa sería como la fase de codificación. Aquí no hay fase de inducción, de estado de ánimo en estos estudios, porque aquí ya asumimos que lo que queremos estudiar es qué efecto tiene el rasgo de ansiedad o qué efecto tienen los trastornos de ansiedad sobre el recuerdo, ¿no? Sobre el recuerdo de información, en principio negativa, positiva. Es decir, la idea es ver si hay un sesgo, hay una preferencia a un mayor recuerdo comparado con otras personas de información negativa. Sería lo lógico en este caso, ¿verdad? Bueno, pues se usan métodos como el que tenéis aquí representado, que son los que hemos visto también en parte en el primer bloque. La fase de presentación de palabras, que tienes que codificar. Hay muchas maneras, como ya os comenté, la codificación de esas palabras se produce en lo que llamamos en la investigación a través de un aprendizaje incidental. ¿Qué quiere decir incidental? Que a la persona no se le dice que va a tener que aprender esas palabras, sino simplemente se le pide otra tarea. Una de las tareas puede ser pues, que diga si la palabra le resulta familiar o no. Entonces se le presentan palabras, unas son más familiares, otras menos, y ellos tienen que decir si es familiar o no. Otra puede ser, que os comenté en el otro vídeo, que es muy interesante porque esa tiende a producir a veces más efectos, es hasta qué punto es autorreferida o hay un ajuste personal o se aplica a uno mismo, ¿no? Esta palabra, ¿cómo de bien te describo? ¿Cómo crees que se ajusta a ti? ¿Es algo que es común a ti? Etcétera, ¿no? Eso te hace implicarte mucho más en el procesamiento semántico de esa palabra y probablemente eso pueda tener un efecto mayor, especialmente quizá en población que ya tiene una cierta predisposición a hablar de esas palabras negativas, como rango de ansiedad elevado, etc. Y otra manipulación puede ser simple y llanamente lo mismo, es decir, cómo se ajusta esa palabra, pero no a ti, sino a lo mejor a una tercera persona, alguien que para ti es un poco más irrelevante. En cualquier caso, lo importante es que el aprendizaje ocurre de manera incidental, es decir, los participantes no tienen la intención de aprender esas palabras, simplemente están haciendo una tarea e implícitamente, sin que ellos se den cuenta, pues la aprenden. Y eso no nos ocurre a todos, es decir, al final aprendemos esas palabras, no todas, pues sería imposible, habrá alguien que tenga una memoria tremenda, ¿no? Como don memorioso famoso, ¿no? De Borges, pero eso no es lo habitual, ¿no?
Eh, y la otra característica, que sí que vamos a entrar aquí, que no entramos en ella muy abiertamente en el primer bloque, es la que tiene que ver con los dos tipos de memorias que podemos medir en la fase de memoria, ¿vale? Que sería después de esta de familiaridad, ¿no? Perdón, de aprendizaje. Una sería memoria explícita, una búsqueda activa de la información que hemos visto antes. Es decir, al sujeto se le dice, oye, ¿recuerdas las palabras que estabas viendo antes mientras estabas haciendo una tarea X, la de familiaridad o ajuste personal, etcétera? Pues venga, dime ahora cuáles son. Entonces eso sería recuerdo libre. O bien le presentamos las palabras, esas palabras con otras nuevas, y entonces le decimos, oye, ¿es esta palabra una que vistes en la fase anterior, cuando estabas valorando la familiaridad, el ajuste personal o todo eso? Bien, sí. No, pues no. ¿Vale? Uno sería reconocimiento, cuando les presentamos la palabra, ellos tienen que decidirlo, y el otro sería recuerdo libre, cuando ellos, a motu, de ellos tiene que salir toda la palabra, ¿no? Pero en esos casos explícitos se le está pidiendo. Sin embargo, hay otro tipo de tareas en las que incluso en esta fase de memoria no se les dice que lo que tienen que hacer es recordar. Y para no entretenerme aquí, vamos a ver los paradigmas y así lo vais a entender mejor. Las pruebas de memoria explícita son claras, ya las he explicado. Recuerdo libre, recuerdo con indicios, es que le damos el principio de la palabra y ellos tienen que decir si esa era una palabra, o decirla entera, terminar la palabra, o indicar cuál es, etc. En general, terminarla. Y después estaría el reconocimiento, es decir, tareas clásicas de memoria. Sin embargo, también tenemos una posibilidad que es medir hasta qué punto se ha aprendido esas palabras, pero sin pedir directamente el recuerdo. Lo que hacemos es presentarles muchas palabras, por ejemplo, y le decimos, trata de completar esta palabra, ¿vale? Pero no le decimos que la tenga que recordar, sino que la tiene que completar. En el recuerdo con indicios le damos muy pocas pistas. En esta de completar palabra a lo mejor le damos las dos primeras sílabas. En español, prácticamente todas las palabras con las dos primeras sílabas, o muchas de ellas, las podemos completar. No necesitamos mucho más, ¿no? Entonces, la idea es que ellos completan la palabra, pero sin intención de recordar. Ahí nadie le ha preguntado si lo tiene que recordar o no. ¿Cuál es la medida? La medida es que si completa mejor o más rápidamente, sobre todo, porque normalmente en memoria implícita trabajamos más con los tiempos en los que se tarda en hacer, más rápidamente las palabras que ha visto antes, pues eso significa que las recuerda mejor. Digamos que de alguna manera las palabras que han estado en la fase previa de aprendizaje van a potenciar, van a acelerar algunas de estas tareas que medimos la memoria implícita. La completar palabras, la decisión léxica, es decir, el sujeto termina y después de hacer el aprendizaje, después decimos, bueno, vamos a hacer ahora otra tarea distinta en la que me tienes que decir, vas a ver un montón de cosas, de palabras, y algunas son palabras reales y otras no. Dime cuáles sí y cuáles no. ¿Qué es lo que yo quiero medir? Pues si es más rápido, decir que sí es una palabra a las que ha visto en la fase de aprendizaje que a las que son nuevas que no ha visto en la fase de aprendizaje. Y si metemos el factor emoción, pues si es más rápida para las negativas que ha visto antes que las neutras o las positivas que ha visto antes. ¿Vale? Recordad, se trata de tareas en las que ellos no tienen que recordar explícitamente, sino que le pedimos otra cosa y vemos cómo de bien hacen esa otra cosa para los estímulos que han visto antes comparado con estímulos nuevos. Si lo hacen mejor, más rápido, pues eso implica que ha habido una memorización, un aprendizaje. Si no, pues eso implica que no ha habido mucha memorización. Y lo que nos interesa a nosotros no solo es porque se sabe que realmente lo que has visto antes te va a ayudar y va a ser más rápido después. Lo que nos interesa en este caso es cómo interactúa esto con el rasgo de ansiedad y el tipo de emoción, positivas, neutras o negativas. ¿Vale? Finalmente, simplemente para que lo tengáis también claro, tenemos esta otra tarea de memoria implícita que sería la de los umbrales perceptivos. En realidad esto lo que tiene que ver es con el tiempo de presentación. Es decir, se acelera el tiempo de presentación, se presenta muy brevemente y se le dice, oye, es una palabra o no, pero lo que hemos hecho es presentarla muy poco tiempo. Es una manera de ponerlo más difícil para ver si realmente ha habido un aprendizaje con lo de antes. Bueno, pues entonces estos son los dos tipos de memorias que podemos medir. Y nuestro interés en este bloque es saber si realmente en las personas con ansiedad rasgo o que tienen un trastorno de ansiedad existe un sesgo o en memoria explícita o en memoria implícita a recordar mejor, o en ambas,
a recordar mejor los estímulos negativos que los que son positivos o neutros, o recordar mejor los estímulos que tienen que ver con su problema que los otros. Y aquí lo que ocurre, como ya os anticipé al principio del otro vídeo, es que en realidad los resultados son bastante poco consistentes. Aunque hay algunos estudios que sugieren que sí, también hay otros muchos que sugieren que no. Por lo tanto, lo que se ha encontrado, digamos, lo que serían los últimos estudios, es que en realidad no hay diferencia en rango elevado y rango bajo de ansiedad. Las que hay son las siguientes. Por ejemplo, la siguiente no es una diferencia fundamentalmente. Luego vamos a hablar de otra cuando hablemos de los trastornos, pero aquí es una sola. El recuerdo para neutras y positivas es exactamente el mismo. Pero cuando hablamos de las negativas, no es que recuerden mejor. En fin, ellos no recuerdan mejor. Fijaros que aquí no estoy poniendo mejor recuerdo cuando pongo el signo mayor. Estoy poniendo falsas alarmas de palabras negativas no presentadas. Cuando hagamos la práctica vais a entender muy bien lo que son las falsas alarmas, y, bueno, si no lo tenéis ya claro, lo que son las falsas alarmas y todo eso. Pero aquí os anticipo que las falsas alarmas son estímulos que han aparecido nuevos en la segunda fase y que ellos dicen que son de la primera, que lo han visto antes, por ejemplo. Evidentemente eso es un error, no es un buen recuerdo, eso es simplemente que lo negativo nos parece que ha aparecido antes. Es casi una tendencia a decir que sí, que lo negativo yo lo veo, ¿vale? Por lo tanto, no hay un sesgo de memoria en sí mismo, sino que realmente parece otra cosa, puesto que el sesgo de memoria implicaría un mejor recuerdo y desde luego no más falsas alarmas, porque falsas alarmas implican un error de memoria, porque es algo que no has visto y dice que has visto, ¿vale? Por lo tanto, en el caso de la ansiedad rasgo, como veis, no hay prácticamente efectos en este tipo de estudios, tanto explícito como implícito. Quizá un problema, se plantean los investigadores, es que la ansiedad rasgo no es un trastorno en sí mismo y quizá estos sesgos de memoria se verían mucho más claramente si ya estuviésemos con pacientes, ¿no? Personas que han sido diagnosticadas en algún momento, que están incluso en un cuadro clínico de ansiedad generalizada, ¿no? Y eso es lo que se ha tratado de estudiar. ¿Y qué se ha visto? Bueno, pues sí que se ha visto que en este caso sí es posible, en este tipo de tareas que hemos visto antes, observar un mayor recuerdo de palabras negativas en las personas que tienen el trastorno de ansiedad versus grupos de control. Pero ¿qué ocurre? Que también tienen un mayor recuerdo, o un mayor número, perdón, no un mayor recuerdo, de intrusiones y falsas alarmas. Las falsas alarmas y las intrusiones son muy parecidas. Las falsas alarmas, digamos que es la forma en la que se llama a un estímulo nuevo que no ha sido presentado en la fase anterior en una tarea de reconocimiento. Cuando tú tienes que decir, ¿esto lo viste antes, sí o no? Y resulta que no lo has podido ver porque no se te presentó antes, sino que es nuevo, y dices que sí. Eso sería la falsa alarma. Las intrusiones es cuando es recuerdo libre y yo te digo, dime las palabras que has visto antes, y aparecen palabras que no has visto antes que son negativas. Entonces, aparentemente, las personas con trastorno de ansiedad, más que una buena memoria, más que un sesgo de memoria, lo que hay es una tendencia a que se piensa que hay más cosas negativas. Pero no porque las ha visto antes, sino que en general piensa que hay más cosas negativas y tienden a sobrevalorarlas, y esa sobrevaloración hace que haya un sesgo de respuesta, no de memoria. Es decir, tienden a decir que sí, que todo es negativo, que todo lo negativo lo han visto antes, ¿vale? Por lo tanto, no es un efecto de memoria. Insisto, en la medida en que hay errores de memoria, como son las instrucciones, las falsas alarmas, no puede haber un sesgo de memoria, estamos hablando de otra cosa, probablemente un sesgo de respuesta. Sin duda, esas palabras negativas y esas instrucciones indican lo importante que es lo negativo para una persona con un cuadro de ansiedad, ¿no? Incluso para las personas con el rasgo que vimos que también tenían falsas alarmas. Pero no habla a favor de un sesgo de memoria, sino más bien de un sesgo de respuesta a una tendencia a ver negativo prácticamente todo, ¿vale? Y a decir que todo lo negativo surge y viene con rapidez. Además, otro factor importante es que muchos de los estudios que se han hecho usando pacientes, cuando se ha tratado de controlar si esos pacientes también tenían sintomatología depresiva, que es, supongo que lo habréis visto y lo veréis sin duda si os dedicáis al mundo clínico, la comorbilidad es elevadísima y especialmente entre los trastornos de ansiedad y depresión se da mucho, ¿vale? Entonces, lo que se ha visto es que posiblemente los estudios en los que están encontrando resultados positivos,
aunque sean estos un poco erróneos, tiene mucho que ver con que no se han controlado la depresión. Porque cuando se controla la depresión, es decir, cuando tú tratas de ver hasta qué punto los efectos los explica la ansiedad o los explica los síntomas depresivos que tiene esa persona que también tiene ansiedad, resulta que la depresión tiende a explicar mucho más. Y esto es coherente porque la depresión realmente hay muchos estudios que sugieren que sí que hay un sesgo de memoria en la depresión. De hecho, es el sesgo cognitivo más importante posiblemente en la depresión, el de memoria. Más que el de atención, por ejemplo, que es muy importante en ansiedad y sin embargo en depresión no lo es tanto. Luego, al final, vamos a tratar de ver por qué. Por último, nos queda hablar un poco de lo que sería, pues bueno, la relevancia de los estímulos, ¿no? Los estudios que os he comentado antes sobre ansiedad rasgo y trastorno de ansiedad generalizada, lo que han hecho es evaluar pues estímulos, palabras positivas, negativas, neutras, cogidas de una base de datos, etcétera. Es decir, no han tenido muy en cuenta las peculiaridades propias de esos participantes, que son personas que tienen ese rasgo de ansiedad, etc. Entonces, una idea que puede haber es que, vale, con ese tipo de contenidos no personalmente relevantes, quizás es más difícil ver esos sesgos de memoria. Pero si lo que hacemos es usar tareas que nos permitan evaluar contenidos propios, es decir, memorias propias de las personas con ese tipo de trastornos, en línea como lo que estábamos viendo de las memorias autobiográficas de las personas que habían tenido un trauma, pues quizá ahí sí podremos observar los efectos, ¿no? Y bueno, cuando se coge y se hace, por ejemplo, un paradigma típico es coger pacientes, en este caso, compararlo con el grupo control, y tanto a pacientes como al grupo control, pues lo que se le hace es que se le presenta palabras guía, temáticas, y por ejemplo verano, y se le dice, bueno, pues recuerda, en unos casos se le dice, recuerda todo lo que sea de relación, todo lo que te venga a la cabeza con ese evento, y a veces se le guía un poco diciéndole, y que tenga que ver con estar ansioso, etcétera. Y otras veces se le dice, y que tenga que ver con estar tranquilo, etcétera. Pero la idea es que se le genera un marco temático, y se les dice que traten de recordar eventos, ¿no? Y a veces se le guía un poco qué tipo de eventos queremos que recuerden, ¿no? Y se mide cuántos eventos recuerdan por un periodo de tiempo determinado, 1 minuto, 2 minutos, etc. ¿Qué se ha encontrado con esos estudios en los que se les ofrece esa guía temática y que ellos, desde lo que ellos recuerdan de su propia memoria, no de estímulos que me han dado ahí sin venir a cuento, pues tratan de reconstruir? Por lo que se encuentra, como podéis imaginar y como pone ahí, es que realmente para los grupos de las personas con ansiedad se produce un mayor recuerdo de memorias de experiencias negativas. Es decir, cuando le estoy preguntando sobre un tema X, ellos enumeran más cosas negativas que lo hacen las personas que no tienen el trastorno de ansiedad. Y eso es algo que más o menos podríamos esperar y que nos dice, bueno, a lo mejor es que realmente ellos sí tienen un mayor recuerdo un mayor sesgo de memoria, ¿no? Tienden a recordar solo lo negativo y no lo positivo. Pero esa es una hipótesis, y la otra hipótesis, que es algo que siempre nos plantea estos estudios que tratan de ver la propia memoria autobiográfica de las personas sin tener otros controles, otra cuestión que nos surge es, pero en realidad, ¿es un sesgo de memoria o es que realmente estas personas han tenido muchas más experiencias negativas? Ya sabéis que a veces uno es de una determinada forma y casi que va buscando que esas cosas se sigan repitiendo, ¿no? Esos miedos, esas preocupaciones, etcétera, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor no es un sesgo de la memoria en sí, sino un hecho de que realmente ellos viven y experimentan todo de forma negativa, y evidentemente pues, cuando vuelven a recordar cosas, pues siguen recordando las cosas que más les ocurren, que ven las negativas, ¿no? Es decir, pues yo me sentí muy mal ese verano, me sentí muy mal, porque mis amigas no me llamaron para ir a una fiesta. Ese verano, en fin, quiero decir, ellos mismos experimentan una serie de situaciones como negativas y después las recuerdan como negativas, ¿no? Por lo tanto, teniendo en cuenta que la evidencia más de laboratorio no sugiere que exista un sesgo de memoria en la ansiedad ni en el rasgo de ansiedad, sino que hay una tendencia a responder siempre como que las cosas son negativas o más negativas, o recuerdo más cosas negativas, pero sin ser cierto, en el sentido de que no es exacto desde el punto de vista del aprendizaje que ha hecho antes. Todo esto nos hace pensar que realmente en la ansiedad no se da ese sesgo de memoria.
hay otra cosa que influye en que a veces veamos estos resultados. Y esas otras cosas tienen que ver con que todo está lleno de experiencias negativas y hay una tendencia a responder que todo ha sido un poco negativo. ¿Vale? Y bueno, hasta aquí llega más o menos todo lo que tiene que ver con este tema de sesgos de memoria. Es un tema presentado en negativo, entendiendo por ello que en realidad hemos estado viendo que sí que había un sesgo claro de atención y también de interpretación en ansiedad, pero que en este de memoria podemos decir que no es claro y de hecho la evidencia lo que sugiere es que no se da prácticamente, ¿no? Y que es otra cosa en la que produce a veces los resultados. Y claro, la pregunta nos podemos hacer, ¿y esto por qué? ¿Por qué aquí sí y por qué no? Bueno, pues yo creo que si pensamos realmente en cómo son las emociones, en cómo es la ansiedad, el tipo de experiencia o estado emocional que tiene una persona con ansiedad o el que tiene una persona con depresión, es fácil un poco de entender, ¿no? La ansiedad es algo que nos facilita o nos pone en aviso hacia el futuro, hacia el peligro, en anticipar peligros y anticipar daños y tratar de resolverlo de manera inmediata. Entonces, al estar orientada, por así decirlo, hacia el futuro, lo que nos hace es estar más pendiente de atender a los estímulos, nos focaliza la atención muchísimo, dejando otras cosas al margen, y además nos lleva a interpretar todo lo que viene en línea con esa focalización, ¿no? Por lo tanto, es un estado en el que realmente estamos muy pendientes hacia lo que viene después, lo vemos incierto, como amenazante, y queremos tratar de resolverlo. Por lo tanto, no hay que volver mucho hacia la memoria, hacia lo que nos ha pasado anteriormente, sino que lo que nos tenemos es que siempre estar orientando a defendernos de esas amenazas que estamos anticipando, ¿no? Como ya os he dicho en otros vídeos, bueno, pues una característica evidente de las cosas que han pasado en esta crisis sostenida que tenemos ahora de la pandemia del coronavirus tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, las personas que son más ansiosas o que tienen problemas de ansiedad o sin problemas, simplemente que tienen una predisposición a anticipar más peligros y a estar más alerta, etcétera, pues evidentemente probablemente fueron de las que primero estuvieron preocupándose por el tema del virus, ¿no? Igualmente ahora, que el efecto es sostenido, estas personas se van a mover con mucho más miedo en el futuro. Todos nos vamos a mover un poco, pero seguramente esto va a variar en función de cómo de propensos seamos hacia la ansiedad y el miedo hacia lo que puede venir luego, ¿no? Entonces van a haber más peligro, van a estar mucho más alerta y van a seguir así durante un tiempo. Incluso a la sociedad, si la vemos como un individuo también integrado, va a ser un poco así, en el sentido de que nos vemos todos con bastante más miedo y eso va a alterar nuestra forma de movernos porque vamos a estar alerta. Esa es una característica fundamental de la ansiedad y esa es una característica que nos habla de un sesgo de la atención, de un sesgo de la interpretación, pero que no requiere de un sesgo de la memoria, porque la memoria es recuperar cosas que me han pasado negativas en el pasado. Por el contrario, en la depresión, que no estamos profundizando mucho en nuestra asignatura, pero es también muy interesante, todo ocurre de manera retrospectiva. Es decir, las personas con depresión entran en unos estados que lo que tratan es de explicar por qué ellos están como están ahora recurriendo a cosas, o cómo son ahora recurriendo a cosas que han pasado en el pasado, ¿no? Y eso también tiene una explicación casi evolutiva, es decir, en momentos graves de nuestra vida, como por ejemplo la pérdida de una persona, hay que de alguna manera rehacerse, ¿no? Y ese rehacerse en muchas ocasiones implica reflexionar cuáles eran las situaciones que teníamos antes y cómo las tengo que afrontar en el futuro. Además, eso ayuda a que otras personas también se vuelquen un poco en tu ayuda, ¿no? De esas personas con depresión, ¿no? Por lo tanto, hay muchas características de la depresión que nos habla de que está orientada hacia el pasado, en una forma de tratar de explicar por qué estoy en esta situación actualmente, mientras que en el caso de la ansiedad es lo contrario, es orientado hacia el futuro, en prevención de problemas o peligros o amenazas que me puedan venir. Muy bien, esa sería como la conclusión con respecto a lo que tiene que ver el sesgo en ansiedad, pero también tenemos otras conclusiones importantes en este bloque temático. La otra es que el efecto del estrés, las memorias traumáticas, los hechos traumáticos, etcétera, es potente, pero que es altamente selectivo e incluso induce cierto grado de amnesia o deterioro de la memoria de otros aspectos no directamente relacionados con la amenaza en el contexto de la situación de estrés. Y el otro efecto, que era el que hablábamos en el primer vídeo, que tiene que ver con los estados de ánimo y el efecto que tiene sobre el aprendizaje, donde vimos que es mucho mejor inducir un estado de ánimo, es decir, el recuerdo es
mayor para aquello que es congruente con un estado de ánimo durante el aprendizaje, antes de hacer una prueba de memoria, sino la primera vez que veo los estímulos, si ya estoy en un estado de ánimo triste o negativo, pues ya lo que es congruente con eso lo voy a aprender mejor, mientras que la recuperación, es decir, si inducimos el estado de ánimo al final, pues no se observa ese efecto, o es mucho más débil. Bueno, pues esto es todo, con esto terminamos este tema y ya el próximo vídeo sería para abordar lo que sería el tema 9.